Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Ay, hola. Sí, sí te escuchamos. Perfectísimo. Ya estamos en línea. Hola, buen día a todos los que nos escuchan y que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en este día. El propósito de estar unidos en este día es para dar y conocer rostros de las mujeres que están reentrenándose de cómo ser mujeres libres, dueñas de sus decisiones y vidas, que han retemblado sus alrededores por ser mujeres anormales, para ser libres de toda forma de violencia, enfrentando a lo que se ha normalizado a lo largo de los años. Pues en ese día nos acompañan 4 grandes mujeres que han elegido ser diferentes a su alrededor, que han, desde el contexto en lo que ellas han vivido, en lo que están, pues porque son mujeres que han decidido ser libres, dueñas de sus decisiones y de sus vidas, y ahora están con nosotros para compartir lo que significa ser mujeres anormales, porque no son mujeres tradicionales y los retos que han enfrentado al vivirlo. Entonces le doy un tiempo, en un espacio a las mujeres que nos acompañen para que podamos conocer un poquito de ellas, de dónde vienen y sus nombres, y de ahí para seguir con el día de hoy. Elvira, si me escuchas, si nos puedes contar un poquito más de ti. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación a THP y muchas gracias también a las compañeras con las que estoy compartiendo este espacio. Yo soy Elvira Pablo, soy originaria de una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca que se llama Lotepec, soy parte del pueblo indígena Ayuk y bueno, actualmente vivo en la ciudad de Oaxaca, soy abogada y soy la oficial de políticas y membresía para América Latina y el Caribe de Girls No Rights, que es la alianza global para terminar con el matrimonio infantil. Además de eso, bueno, también estoy vinculada con el movimiento de mujeres indígenas, formo parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas aquí en México y de la Comisión de Niñez y Juventud del ECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Y pues es un gusto estar por aquí. Muchas gracias. Gracias, Elvira, mucho gusto. Seguimos con Zenaida. Igual, Zenaida, si nos puedes platicar un poquito sobre ti. Bueno, pues igual, muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en este espacio. Les agradezco también esta invitación a quienes forman parte de este colectivo, de este espacio de trabajo que ustedes llevan y encabezan. Soy Zenaida Pérez Gutiérrez, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Actualmente estoy en mi comunidad, si escuchan el canto del gallo. Estamos aquí, estoy trabajando a distancia también y con el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que es una organización feminista que tiene sede en la Ciudad de México, pero ahora justo por la pandemia pues hemos tenido que retornar varios a nuestros lugares de origen y desde aquí pues continuar el trabajo a distancia. Entonces en este sentido me sumo con ustedes y también, como compartió Elvira, pertenezco a diferentes espacios del movimiento de mujeres indígenas y contribuyo también en el movimiento mixto en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, Zenaida. Igual tenemos la compañía de Miriam. Igual si nos puedes compartir un poquito sobre ti, Miriam. Prender
Video, disculpen. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos perfecto, Miriam. Mi nombre es Miriam Pascual Jiménez. Soy zapoteca Xitza y Leaj, originaria de la Sierra Norte del estado de Oaxaca. De profesión soy abogada, también tengo estudios en antropología social. Tengo 17 años en el tema de defensa de derechos humanos en distintos temas. En el tema de seguimiento a pueblos originarios, fui abogada de la comunidad purépecha de San Francisco Cherán, Michoacán, quien se organizó en defensa de su territorio contra la delincuencia organizada, y en ese proceso fui abogada de las familias de los desaparecidos y los comuneros desaparecidos y comuneros asesinados en defensa de sus bosques. Eso como uno de los distintos casos que ha acompañado para defensa de territorio en comunidades y pueblos originarios. Actualmente soy directora de una asociación civil en la Sierra Norte del estado de Oaxaca que se llama Yureni AC, desde donde estamos impulsando distintas acciones justo para el tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos originarios, que son dos derechos que no tendrían por qué estar peleados y que sin embargo en las comunidades, justo al ser una costumbre el violentar a las mujeres, pues se convierte en la norma o la regla. Entonces estamos justamente trabajando para que esa costumbre sea diferente, y también agradezco esta invitación a The Hunger Project, justamente que nos hace esta invitación como artículo 19. Actualmente soy consultora para el estado de Oaxaca de artículo 19 México. Gracias. Gracias, Miriam. Y también tenemos a Montserrat Salazar Gamboa, que nos acompaña. Hola, buenos días a todas. Elvira, Miriam, Zenaida, Mago, Maribel. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias por hoy invitarnos y conversar. Yo soy Monse, soy directora de The Hunger Project México, y para mí es como súper honroso estar en esta mañana y en estos 10 días hablando sobre la violencia que experimentamos. Me incluyo, cada una de las mujeres que viven en este país y en el mundo. Soy abogada también, pero no ejerzo, soy abogada de closet, lo digo muchas veces, pero me encanta conocer y soy una fiel creyente de que el enfoque de derechos y la perspectiva de género tiene que guiar muchos de nuestros pasos y las transformaciones que estamos impulsando desde The Hunger Project. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por estar aquí, y pues sin duda unas mujeres muy grandes. Pues vamos a dar seguimiento. Tenemos 6 minutos para cada una, igual lo vamos a hacer como fuimos presentándonos, y pues vamos a platicar un poco. Pues la violencia en contra de las mujeres es una lucha de todos los días, sin importar el contexto, pues donde vives, en qué región, cultura, en que tenga una u otra manera que han educado a hacer y a entender que somos menos que ellos. Pues hoy, con la compañía de estas grandes mujeres, pues deciden alzar sus voces, y como THP queremos darle rostro a estas mujeres poderosas, luchonas, que a pesar de los retos y contextos de donde viven, pues han decidido y entendido que lo normal no es normal. Entonces, las preguntas y que queremos que pudiéramos sacar, pues una es: ¿qué pasa cuando una mujer dice yo ya no? Y pues, ¿qué retos tiene a vencer? ¿Y en qué momento se dieron cuenta o te diste cuenta que normal no es normal en el contexto y cultura donde vives?
Elvira, sí. Pues muchas gracias. Pues yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? Y además, bueno, justo los primeros retos a vencer, pues uno de ellos es el tema del miedo, ¿no? Sabemos que las mujeres claramente sí identificamos cuando estamos en una situación de violencia. Yo le preguntaba incluso como a mi entorno cercano, ¿no? A mi mamá, a mis tías, como, ¿qué piensan de esto? Y me decían, no, bueno, claro que sí nos damos cuenta, claro que lo tenemos identificado y que esa situación está mal, pero siempre pasa que hay un miedo a salir de esa situación, ¿no? En las comunidades sabemos que pues además las mujeres se enfrentan a una serie de retos pues para poder ejercer derechos, y cuando deciden decir, pues basta, ¿no? El tema de la violencia es muy difícil salir de ahí, ¿no? Sabemos que en muchos casos también pues las mujeres no necesariamente tienen independencia económica, si bien son muchas las que trabajan en el campo, muchas son las que sí se están haciendo cargo de sostener el hogar. Es muy difícil tener recursos económicos para poder, por ejemplo, decidir salir, ¿no? O decidir poder llevar un proceso de denuncia, que además sabemos que es muy difícil, ¿no? Entonces sabemos que en muchos casos es la autoridad comunitaria la que sí responde, la que sí busca la manera de atender esta situación, pero también hay otros casos en donde tampoco se logra obtener una respuesta favorable para las mujeres y se ven en la necesidad de salir y denunciar una situación de violencia hacia afuera. Pero pues el problema es que también hacia afuera hay como muchas barreras, ¿no? Para poder acceder a justicia, para poder poner una denuncia. Sabemos que pues en muchos de los lugares no te atienden en tu lengua, y desde el momento en que llegas ya te estás enfrentando a una serie de actos de discriminación. En otros casos a mí me ha tocado mucho escuchar pues, directamente de mujeres de diferentes regiones de Oaxaca, por ejemplo, pues que cuando llegan a intentar denunciar, lo primero que les piden es dinero, ¿no? Y si no tienen dinero pues para pagar, simplemente no les brindan la atención, ¿no? Lo cual es muy grave, porque deja muy claro pues que está muy fuerte la corrupción en el sistema, y que si no hay recursos no logran como ni siquiera poner la denuncia, ¿no? En otros casos me ha tocado saber donde es muy urgente, son casos donde es muy urgente tener medidas de protección y tampoco les dan las medidas de protección, ¿no? O sea, les dicen que no es posible, que no se puede, y cuando sí les hacen, sí les toman la denuncia, abren la carpeta, están mal integradas, ¿no? Entonces sí es como un montón de dificultades para poder denunciar, de primer momento para poder tomar la decisión de denunciar, ¿no? Porque no es sencillo poder salir de esa situación, pero una vez además que se toma la decisión, se enfrentan muchísimas dificultades, ¿no? Para poder hacer la denuncia, para poder llegar pues, a tener una sentencia favorable, y también pues hace falta muchísimo apoyo y acompañamiento también, como redes de apoyo, ¿no? Para que las mujeres que sí deciden denunciar pues tengan este apoyo familiar, o este apoyo de la comunidad, o este apoyo incluso externo, para poder hacerlo. Y pues muchas veces también aquí las organizaciones de la sociedad civil son las que juegan un papel muy importante, porque no siempre el Estado responde, ¿no? No siempre las instituciones que tendrían que estar brindando acompañamiento jurídico, psicológico, no siempre están respondiendo. Entonces, pues sí es muy, muy complicado este tema, y pues eso, ¿no? Y yo me acuerdo mucho justo cuando hemos conversado ese tema de violencia, que las mujeres lo identifican muy claro, que la violencia es eso que las lastima, ¿no? Eso que lastima, eso que duele, eso que no está bien, y eso que no se quisiera seguir viviendo. Sin embargo, pues sí se necesitan tener como, pues, otras condiciones para poder fortalecer cuando se toma esta decisión de decir, basta, de decir, quiero salir de esta situación. Se necesita contar con, pues eso, ¿no? Con redes de apoyo y con todos los mecanismos para poder y estar acompañada en esa decisión. Y eso, por lo menos hasta aquí lo dejaría. Gracias, Elvira, pues muy un gran reto que se ha enfrentado. Pues igual, Zenaida, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, creo que primero te comentaría que, bueno, la pregunta es desde nuestros contextos, pero yo diría dos cosas. Como mujeres indígenas, crecemos tal vez en nuestros territorios de origen, pero luego también por diferentes situaciones de violencia y de exclusión también nos vemos obligadas a migrar.
migrar. Por ejemplo, para mí fue la primera etapa a la ciudad de Oaxaca, después a la Ciudad de México, y creo que en esa doble dimensión hay que mirarnos y entendernos. No solo las violencias suceden en nuestros espacios de origen o en los espacios de destino, se combinan los dos, ¿no? Entonces, creo que lo primero que diría, cuando vi normal algo anormal, mi mamá nos heredó parcelas a cada una de nosotras, sus hijas, ¿no? Y, al igual que a sus hijos. Y después me enteré que no a todas las personas les heredan. Primero en mi comunidad, luego en mi región, ¿no? En los otros pueblos mijes, después los pueblos zapotecas, después los otros estados. Entonces creo que es una de las cosas que yo miraría diferente, ¿no? Que tal vez fui privilegiada para tener hoy por lo menos un huerto en la parcela de mi casa. Creo que es de las primeras cosas que si no tenemos dónde habitar, si no tenemos el territorio garantizado, difícilmente podremos afrontar otras violencias que, bueno, por ser mujeres indígenas y después también aunado a otras condiciones, por ser migrantes, por tener tal vez alguna discapacidad o por tener otra orientación sexual, por estar en situaciones de pobreza, todo eso se va sumando en los cuerpos de las personas. Entonces creo que es de las cosas que mencionaría. Tal vez en nuestra comunidad sufrimos violencia en el ámbito familiar o comunitario, pero luego cuando salimos a las ciudades está la violencia por discriminación, porque no sabemos hablar bien el español, porque nos ven vestidas de otra manera que para la gente, ¿no? Usar los trajes que nos han heredado que no sabemos cruzar la calle por tanto nivel académico, en fin, ¿no? Creo que utilizan pues para hacer ver o hacer sentir a la gente que no tiene el mismo valor que todos, ¿no? Entonces, creo que lo mencionaría así, son dos situaciones de violencia que se combinan en dos contextos o en los múltiples contextos donde andamos, porque eso, no solo somos mujeres o no solo somos jóvenes o no somos solo personas en una sola condición, sino van confluyendo diversas violencias en diferentes etapas de nuestra vida. ¿Qué otra cosa vería también que no era normal o que era normal en mi comunidad? Pues el acceso a la participación política de las mujeres, ¿no? Tal vez yo lo vi más común, que algunas mujeres llegaban a los cargos aquí, pero cuando igual me fui encontrando con otras mujeres mijes en la región, pues ellas decían que no, que eso era imposible porque en su comunidad siempre dijeron que las mujeres solo para la casa y que los demás, que en general eran hombres, pues tienen la capacidad para poder salir a dirigir a la comunidad, ¿no? Entonces creo que cuando también conocí a otras mujeres de otros pueblos y de otros territorios que dijeron nosotras ya fuimos presidentas, regidoras, síndicas, pues en ese sentido uno va cambiando esa percepción y va diciendo, entonces en realidad hay capacidad, lo que hace falta es que se reconozca y que también se brinden pues esos espacios que han sido tal vez ejercidos por solo una parte de la población, por solo la mitad, por cierto, porque en México las mujeres representamos más del 50% y lamentablemente pues no estamos siendo representadas en estos espacios de decisión. ¿Qué otra cosa puedo mirar que vi normal o no normal? Creo que también de manera muy, muy tradicional desde acá, los espacios cuando hacen la fiesta o la convivencia, los roles tradicionalmente asignados se reflejan mucho en esa celebración. Las mujeres a la cocina, ¿no? Haciendo todo el tema de alimentación y los hombres pues haciendo, digamos, trabajos que tal vez pueden sonar más pesados, como el de rajar leña, el levantar la lona, en fin. Entonces también era pues como que así crecimos, ¿no? Y las comidas para las mujeres tal vez eran más en la cocina y para los hombres en el espacio más amplio. Y lo que me da gusto hoy es que por lo menos en el contexto próximo, muy cercano, pues se ha ido transformando y no solo es porque pues uno estudió y ya, ¿no? Sino que también con las ideas que se van contagiando, que se vienen adquiriendo desde diferentes espacios, pues también es normal ver, ¿no? Que hombres y mujeres entren al trabajo de cuidados, entren al trabajo de también proveer alimentos, generar alimentos. Entonces creo que la realidad, digamos, es que se va cambiando poquito a poco.
No quiere decir que ya todo se transformó y ya todo terminó, pero creo que eso da esperanzas para que podamos pensar que justo abriendo estos diálogos, haciendo estas conversaciones, podamos recuperar los buenos ejemplos de otras colectividades, de otros pueblos, de otras organizaciones, otras redes, y en ese sentido poderlo contagiar. Yo aprendí mucho de la red de mujeres mijes, que justo se hacía este intercambio entre mujeres de la mije alta, mujeres de la mije media, de la mije baja, y entonces empezaban a compartir. Bueno, para nosotras fue posible llegar porque nos inspiraron ustedes, bueno, pues que no se caía el pueblo porque una mujer llegara al cargo, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso recuperarlo, reconocerlo, y que la misma comunidad se vaya dando cuenta que con los cambios graduales y paulatinos se puede fortalecer nuestro propio pueblo y por ende nuestra propia familia. Gracias, Zenaida, igual por la aportación muy interesante, y pues cómo se han enfrentado de igual manera. Miriam, ¿qué nos puedes compartir? Hola, ¿me escuchan? ¿También? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, pues creo que primeramente el momento que detona esta necesidad y esta visualización de la importancia de determinarnos, pues justamente empieza cuando aprendemos a identificar y diferenciar la comunidad de la violencia, el amor de la violencia, ¿no? En el amor en términos individuales, ¿no? De cómo el amor nos ha hecho mucho daño en términos de, pues, de que idealizamos el maltrato, ¿no? De que confundimos la violencia con el amor, pero también el identificar espacios violentos en nuestras comunidades, porque es real, ¿no? Hay un tema de folclore por parte hacia los pueblos originarios. Yo he identificado dos tipos de pueblos originarios para el Estado, para el mismo, las mismas instituciones, ¿no? Como ahorita hay un conflicto, por ejemplo, en el tema del las tomas de las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en donde ha habido una confrontación en el discurso porque pareciera que hay pueblos originarios buenos, que son aquellos que defienden justamente este tema del folclore, de que somos fiesta, de que somos danza, que somos lenguas, y sí, claro que lo somos, pero también somos sujetos de derechos. Entonces, pareciera que hay este discurso de que cuando te reconoces como sujeto de derecho, como sujeta de derecho, ahí es donde se empiezan a romper estos patrones y empieza a haber una confrontación. Esto es sumamente importante para mí, para nosotras aquí con las mujeres que trabajamos, porque justamente es parte de reconocer que nuestras comunidades son sociedades vivas y que desde ahí nosotras podemos aportar cambios y transformaciones. Independientemente de los roles y estereotipos de género que sabemos que de por sí son un lastre que justamente en el tema discursivo legitima, ¿no? El que nosotras estemos en espacios privados y los hombres en espacios públicos. Independientemente de esos tipos de violencia que las mujeres vivimos, el tema de las mujeres indígenas justamente genera un tema de discriminación aún mayor por el tema de la condición de ser de un pueblo originario, y como es importante también identificar los tipos de modalidades de violencia que ejercen incluso algunas autoridades comunitarias contra nosotras, pero también generar el tema de poder generar propuestas, pero también dentro de nuestras comunidades que no generen también una transgresión al tema de la libre determinación y la autonomía, sino que este tema nos fortalezca, porque también pareciera
¿no? Que hay un discurso en donde quieren confrontar a las mujeres, ¿no? Donde se nos quiere confrontar a las mujeres como sujetas políticas, el feministómetro, ¿no? Nos quieren aplicar quién es más feminista o menos feminista que otra. Más allá de ello, creo que el tema de reconocernos como personas en nuestros espacios comunitarios implica justamente el que se reconozca y que se luche porque en estos espacios también nosotras tengamos una palabra. Y no solo en el tema de llegar al cargo y ya, porque me parece que el discurso del tema de la violencia política está enfocado en que se llegue al cargo, pero para llegar al cargo también hay procesos que implican el tema de la autonomía y la libre determinación de las comunidades, y tenemos que participar también en esos procesos, y también no es nada más llegar al cargo, sino lo que viene después de tomar el cargo. Entonces creo que son varios temas muy específicos que tenemos que discutir nosotras desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios, y justamente para seguir aportando y hacer que nuestras comunidades sean espacios también seguros para nosotras, ¿no? Gracias. Pues damos la oportunidad a Monse. Escuchando a Zenaida, Elvira, a Miriam, creo que hoy mi compartir y desde donde estoy haciendo la enunciación de lo que voy a compartir es mucho desde la experiencia y desde donde yo me di cuenta, desde el contexto en el que vivo. Yo no soy una mujer indígena, soy una mujer mestiza, vivo en la Ciudad de México, que ha tenido la oportunidad de tener algunos privilegios, pero desde esos privilegios darte cuenta desde muy chica que algo, y hablándolo muy desde lo experimental, no desde la evidencia científica, ese algo que no te sonaba que estaba bien, eso que veías que tus abuelas hacían y que no sonaba a que debiera ser la situación la más normal, o por qué con todo y que tener un padre que identifique o que no es machista, pero que tiene sus micromachismos, y que mi madre permitía algunas cosas en las que a mí no me parecía que sucedieran al interior de la casa. Creo que hoy hablar desde cuando lo sientes, creo que desde pequeña te empiezas a dar cuenta, y hoy que tengo la oportunidad de compartir mi vida con una niña de 8 años, creo que es importante hacerlo notar, creo que es importante que ella en el momento en que lo empieza a descubrir, y cualquier niña que tenga la oportunidad de que empiece a sentir algo en lo físico, no desde el intelecto, es importante empezar a tener esas conversaciones de por qué no cree que está correcto lo que está viendo o sintiendo. Creo que otro espacio en donde para mí fue sumamente revelador fue en el momento en que, al tener abuelas que se habían separado y que tenían que haber sacado adelante a sus hijos, y que tuvieran esa necesidad de sacarlos adelante, como lo decían las abuelas, pero que sobre todo seguía siendo mi madre, la mujer, la que no podía hacer las cosas que sus hermanos tenían que hacer, cuando las condiciones para todos eran igual. Creo que yo visualizarlo, y cuando me lo contaban como algo como de orgullo, no, es que sus hermanos no podían estar todos juntos y los tuvimos que llevar a vivir con tu bisabuela para que fuera un poco más femenina. Todo ese tipo de comentarios a mí me empezaban a generar reflexiones mucho más profundas. Y por otro lado, también creo que las agresiones sexuales, y hoy lo sabemos bien, que hay niñas entre los 10 y los 14 años que tienen agresiones sexuales por un familiar. Y saber eso, para mí, y vivir eso, para mí fue completamente revelador de cómo el poder de los hombres iba por encima de los derechos de las niñas y las adolescentes. Creo que hoy para mí eso me llamaba la atención, me conflictuaba, pero también sabía que debía decir algo, pero que me daba pena decirlo. De por qué se está comportando mi tío así, o por qué se está comportando mi primo así con mi prima, por qué estoy observando cosas. Creo que eso, dar la oportunidad, y en serio todos los adultos que compartimos espacio con niñas y niños, tener la capacidad de escucharlos, creo que es súper importante.
Y en la universidad, solo para cerrar, desde esos privilegios y de esas oportunidades que tuve, creo que el pedir intercambios por calificaciones, creo que también me marcó. O sea, el saber que el hombre profesor tenía mayor poder y estas dinámicas de poder que están muy evidentes, pero que las hacemos como de un lado, como que decimos es normal, creo que hoy a mí completamente me marcaron, me dijeron que no estaba bien, que por ahí no iba la cosa y que tenía que hacer algo. Y desde ese momento, desde mis 17, 18 años, decidí que el trabajo en favor de las mujeres y de los temas sociales tenía que ser mi vocación. Por eso estoy hoy aquí. Muchísimas gracias. Se nos fue nuestra moderadora. Sí, a lo mejor se quedó sin internet. Como lo comentaba al inicio, es que si una de las dos se quedaba sin señal, pues aquí malabaríamos las dos. ¿Algo más que quieras comentar, Monse? Muy bien. Sin duda, como al inicio lo dijo Maribel, son mujeres, grandes mujeres, mujeres poderosas que han tenido diferentes retos y al escuchar a mujeres indígenas como yo, compartimos los mismos retos. Creo que lo más importante de esta sección es que las mujeres indígenas estamos sufriendo doble violencia, ¿no? Uno desde el contexto donde estamos y la otra desde cuando una mujer decide reaprender las cosas, cuando una mujer decide ser autosuficiente, pues sufre violencias por migrar, ¿no? Porque es otra lengua, porque reaprende las cosas y elegir ser independiente es buscar el reconocimiento de quién eres como mujer. Gracias por compartir su experiencia, gracias por elegir ser mujeres libres, que ustedes a partir de hoy quienes las ven en este medio serán reconocidas ante nuestras socias con quienes compartimos también que buscan escuchar estas voces y que ustedes dan rostro a este espacio, no solo por el día, ¿no? La lucha contra la violencia de las mujeres es de todos los días, no solo es por hoy, pero darle rostro, vamos sumando fuerza. Entonces, en cuanto regrese Maribel, lo retomará y seguimos rompiendo barreras. Las mujeres necesitamos seguir rompiendo barreras para ser mujeres libres y dueñas de nuestras decisiones, ¿no? Cualquier trabajo, cualquier fortalecimiento de capacidad que necesitemos, hay que estar unidas, ¿no? Hay que estar unidas y seguir fortaleciendo nuestras capacidades, no importa el contexto, pero si seguimos unidas como hoy, porque si se dan cuenta somos de varios estados y estamos uniendo fuerzas. Entonces Maribel ya regresó, les doy la palabra. Pues gracias a nuestras panelistas que están muy buenas experiencias y pues la verdad creo que todas las que nos acompañan de alguna u otra manera igual se están identificando y pues gracias por también por compartirnos sus experiencias y pues seguimos con este día y entonces ahorita pues dentro de todo esto pues vamos a poner pues muchas personas y pues muchas organizaciones también pues pensamos que el empoderamiento de las mujeres es uno de los caminos para las mujeres sean libres y de sus propias decisiones, sus cuerpos, sus visiones, sus acciones y responsabilidades y el llamado autosuficiente, independiente pero será solo de mujeres o también crear nuevas masculinidades. Entonces dentro de esto, pues queríamos también que nos compartieran
de las preguntas. El empoderamiento de las mujeres reduce la violencia de mujeres o qué, ¿no? Y qué acciones es necesario para reconocer las consecuencias de la desigualdad entre mujeres y hombres. Y pues también cómo podemos reconstruir estas nuevas mentalidades y cómo reconstruimos también nuestras masculinidades también. Creo que eso es parte de lo que tenemos otros 6 minutos para que podamos platicarlo. Y igual, no sé si queramos seguir como el mismo paso, empezando por, así como vimos con Elvira. Listo, muchas gracias. Pues primero yo creo que el empoderamiento y el poder tener otras oportunidades sí nos da otras posibilidades, ¿no? Si bien yo creo que no lo garantiza, porque sabemos que la violencia en realidad pues afecta en todas las culturas, en todos los lugares, no importa si estás en lo rural, en lo urbano, si eres una mujer profesionista, una mujer, no sé, ¿no? Campesina. O sea, creo que eso es una cosa que nos atraviesa a todas. Sin embargo, bueno, claro que sí hay como mayores desventajas y desigualdades, ¿no? Cuando se trata de mujeres indígenas. Y entonces yo pienso que sí hay un factor importante al hablar, por ejemplo, de cuando se logra acceder a otras oportunidades como educación, como empleo, como tener independencia económica, tener también como incluso fortalecimiento de liderazgos, ¿no? Creo que sí juegan un papel muy importante. Pensándolo incluso en términos de, por ejemplo, las adolescentes que están en uniones tempranas, por ejemplo, o las que están en matrimonios infantiles, también como se le conoce. Hay incluso estadísticas que nos muestran que cuando están unidas a más temprana edad, tienen mayores probabilidades y el porcentaje de las que viven violencia es mucho más alto que las que son casadas unidas después de ser mayores de edad, ¿no? Entonces es como un indicador, ¿no? Entonces yo creo que también pensaba mucho y a mí me resuena mucho justo algo que me decían también, ¿no? Que me decían, bueno, es que qué bueno que estudiaste, qué bueno que trabajas, porque entonces ya ningún hombre se va a sentir con el derecho de poder maltratarte, ¿no? O si algún día te casas, te vas a poder separar sin tener miedo de que no vas a poder mantenerte sola, ¿no? Y eso suena muy fuerte, al menos a mí el hecho de que me lo digan así tan claro, porque me hace pensar que entonces lo tenemos tan internalizado como de, bueno, sí, entonces si no tenemos independencia económica, entonces si no pudimos tener otras posibilidades, pareciera que entonces estamos como condenadas a que entonces nuestro futuro va a ser determinado pues por cómo nos trata y por básicamente con quién nos toca estar, ¿no? Entonces creo que sí es como muy fuerte escuchar este tipo de cosas. Pero bueno, también justo sí reconozco que tengo otras posibilidades, ¿no? Y también es muy fuerte ver que las demás lo identifican así, ¿no? O sea, que te digan tan claro eso es muy, muy, muy fuerte. Y pues sí, yo creo que justo también del otro lado, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso en mi caso, yo tuve otras oportunidades, ¿no? O sea, mi familia me apoyó, por ejemplo, para que yo estudiara, ¿no? Entonces, para que yo pudiera estudiar, pueda trabajar, allá pueda tener una profesión y pueda estar también, por ejemplo, que me haya involucrado desde muy joven en el activismo y en el movimiento de mujeres indígenas, tiene que ver con que me dieron toda la confianza y toda la posibilidad de poderlo hacer, ¿no? Pero también, pues, hay que reconocer que eso no es siempre la realidad y no siempre pasa eso, ¿no? Y luego, además, pues, justo hablar de que tampoco hay que romantizar, pues, la pobreza, la desigualdad, ¿no? O sea, entonces, yo creo que sí es muy importante cuando hablamos pues, de empoderamiento de las mujeres, de fortalecimiento de liderazgos, sí juegan un papel importante y creo que sí pueden hacer una diferencia en el futuro. También pienso que justo esta importancia de garantizar los derechos de las niñas indígenas, ¿no? Que puedan tener posibilidades de estudiar, que puedan acceder a salud, que puedan tener otras oportunidades y que ellas sean las que decidan qué quieren para su futuro, ¿no? Que no sea condicionado por lo que el entorno dicta o por incluso pues las condiciones económicas, pero pues sabemos que en la realidad es así. O sea, yo sé de muchos casos de
muchas jóvenes que son muy talentosas, que quisieran seguir estudiando, que quisieran hacer otras cosas, pero lamentablemente el entorno no lo permite, o cuando incluso intentan acceder a educación universitaria, pues no hay la posibilidad de acceder a las universidades públicas, ¿no? Y tampoco hay recursos para acceder a las universidades privadas, y entonces eso trunca mucho el camino y deja sin muchas posibilidades de realmente poder tener un futuro diferente, un futuro que se pueda elegir, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho que hacer en ese sentido. También, bueno, definitivamente sí es necesario también trabajar con los hombres. Justo en una conversación con las mayoras de CONAMI, yo le preguntaba a una de las mayoras y me decía, claro que es muy importante trabajar con los hombres porque al final entre nosotras podemos estar muy convencidas del tema, poder convencidas de que tenemos derechos, de que ya no queremos vivir violencia, pero al final también hay que reconocer que pues cuando los hombres que son violentadores tienen que reconocer que eso está mal y querer cambiarlo y cambiarlo, ¿no? Y tomar acciones para eso. Entonces, pues sí es también muy necesario el trabajo con los compañeros y tener también aliados de ese lado. Gracias. Sí, gracias, Lina. Pues seguimos con... Shinaira, ¿sí me escuchas? Sí, ¿puedes por favor reiterar la pregunta o el motivo de esta siguiente ronda? No te escuché muy bien. Ok, pues de las preguntas es, ¿el empoderamiento de las mujeres reduce la violencia de mujeres o qué pasa? Bien. Y la otra era, ¿qué acciones, bueno, ¿Con eso ahora? sí, ¿qué acciones es necesario para reconocer las consecuencias de la desigualdad entre hombres y mujeres? Y cómo reconstruir las nuevas mentalidades dentro de todo esto también en cómo reconstruir las nuevas masculinidades. Sí, bueno, primero yo creo que el término empoderamiento tal vez para cada quien significa algo. No sé, puedo imaginar empoderamiento económico, pues sí, obviamente que si la gente tiene un poquito más de dinero, eso le puede dar también confianza de independizarse. Muchas veces la respuesta que hemos escuchado, por lo menos de nuestras antecesoras, ¿no? Madres, abuelas, cuando uno dice, pero ¿por qué no lo dejaste si te estaba violentando? Pues a dónde me iba a ir, ¿no? Esto que les decía previo de que no les heredan tierra a las mujeres, eso es una cosa creo que fundamental que las hace pues permanecer en ese territorio. La tradición lo que marca es como la tierra o la parcela le heredan a los hombres porque son quienes van a traer a las mujeres a vivir con ellas, ¿no? Entonces a las mujeres no se los dan porque piensan que se van a ir con los hombres. Creo que esa es una situación de desventaja muy evidente que se vive en lo rural o tal vez mucho más en lo indígena, porque eso, ¿a dónde vas? Te quisiera separar, pero ¿a dónde vas? Yo que en un principio acompañé varios casos de violencia, había una mujer que me decía, tengo mis 3 hijos, por más que yo quisiera ir a trabajar a la ciudad, por ejemplo, nadie me va a aceptar con 3 hijos, ¿no? Siendo trabajadora del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que sí son condicionantes que agravan una situación y pues debilitan como la fortaleza de que la mujer quisiera separarse. Luego los protocolos que hay en general mandatan que la mujer se salga de su casa y se vaya al refugio. Y ellas nos han dicho, ¿por qué nos tendríamos que ir nosotras? ¿Por qué no hacen un protocolo para que se vaya el agresor de la casa, no la mujer, ¿no? Y entonces que la misma regla, la norma, la legislación apoyara para que fuera pues mayor garantía para las mujeres que se supone que son las que están siendo las víctimas. Que eso salga. Otra cosa, si abuelita también de
que fui a hacer, golpeó, sí me maltrató en el refugio grande, pero sus hijitos están grite y grite por todos lados. Yo no estoy comiendo la comida que como en mi pueblo, ¿no? El quelite, las guías, el maíz. Entonces, aquí me dan pura comida enlatada y no me gusta. Entonces, que me están salvando de una situación de violencia, yo no lo veo así. Y yo ya me quiero regresar, ¿no? Y yo estoy pensando cómo está mi esposo, qué está comiendo, si está enfermo o no. O sea, es todo un montón de cosas que creo que pues no es tan sencillo decir ya se empoderó, ya se fue y ya se acabó, ¿no? Sino creo que todos los condicionantes sociales y culturales que están pues también dados mucho para seguir como debilitando o aislando a las mujeres, que creo que es lo que más hace la situación de violencia. Te van dejando sin nadie, ¿no? Te van ahí como encerrando y entonces cuando tú requieras apoyo sientas que ya no tienes la confianza de pedirlo, ¿no? Creo que lo que para mí diría o empoderamiento, lo que te da fuerza, lo que te da esa fortaleza para salir de una situación tanto de violencia, pero también de, no sé, de desgane, de desánimo, creo que son las redes de apoyo. O sea, las redes de mujeres, yo siento que he adquirido como mayor fortaleza en la medida que me he construido con muchas compañeras en este camino, ¿no? Gente que ha pasado situaciones similares, gente que pues también trae como los ánimos cuando uno los requiere. Entonces creo que más allá solo de decir, pues por ser profesionista o por tener mucho dinero o por cualquier otra situación, creo que el apoyo de otras mujeres, esta red de acompañamiento, esta orientación también que es necesario, la capacidad que tienen las compañeras de escuchar, creo que es lo que nos da mucha fortaleza y nos da esa seguridad de que saliendo de una situación que no nos está beneficiando, podremos encontrar apoyo de ellas. ¿En qué sentido? Que te puede cuidar, que te puede por lo menos proveer un alimento que te haga falta en el día, te va a dar un asilo en su casa, no sé, como que, o te va a escuchar, puedes ir a platicar, puedes ir a tomar un café, lo que sea. Entonces siento que fortalece mucho más que una se siente acompañada por estas redes. Yo menciono en especial a mujeres, seguramente habrán algunos hombres solidarios también que puedan estar dentro de los espacios familiares, institucionales, lo que fuera, pero creo que lo fundamental es eso, siempre contar con una red de apoyo y se puede ser desde con la familia, pero también con la familia escogida, como se dice, ¿no? Con personas con las que trabajamos, con las que tejemos amistad, con las que nos encontramos en los diferentes espacios. Por eso un tanto mi apuesta de trabajo ha sido también por ahí, desde ahí, ¿no? Crear redes, crear colectivas, crear ese apoyo que entre las personas con identidades similares, que hablen idiomas similares, que compartan identidades, por ejemplo, nosotras que somos mujeres indígenas. Entonces creo que en ese sentido nos entendemos y empatamos un poquito más y no vemos la cosa aislada, ¿no? Como esto que les decía, no, la violentaron, que la manden al refugio, pero nadie preguntó si ese refugio tiene pertinencia cultural, si le pueden atender en su lengua, si incluso la orientación psicológica que le dan ahí para fortalecerla un poco se está dando y entiende esa lógica de dinámica, de tejido comunitario que tiene una. Entonces creo que realmente el empoderarse o el tener la fortaleza también se da, o me parece desde esta experiencia, que porque uno confía en otras personas y que estas personas te pueden ayudar a salir y que te sostienen también cuando tú misma dudas de tus decisiones, porque salir de una situación de violencia creo que no es una cosa sencilla, de que hay también una creencia de que, ay, pues ya regresó con su pareja violentadora y seguramente es porque le gusta. Luego hay dichos y creencias así. Creo que lo que hay que entender es que si una no se siente todavía en esa fortaleza de dar el paso, también está bien que uno pues lo repiense, que dude, ¿no? Y creo que esa fortaleza que te dan las compañeras de poderte entender desde eso, desde la duda, la incertidumbre también, creo que es lo que nos da fortaleza. Muchas gracias. Gracias, Zenaida. Miriam. ¿Podrías, por favor, repetir la pregunta? Perdí conexión y no escuché. Sí, bueno, el empoderamiento de las mujeres reduce la violencia de mujeres, ¿o qué pasa? La otra era, ¿qué acciones es necesario para reconocer la consecuencia de la desigualdad entre hombres y mujeres? Y dentro de esto, ¿cómo reconstruir las nuevas mentalidades y cómo reconstruir las nuevas masculinidades? Ay, son varias preguntas. Creo, bueno,
no coincido mucho con el concepto como tal de empoderamiento, porque pareciera que las mujeres no tenemos poder, ¿no? En realidad creo que es un poder que de por sí tenemos por el simple hecho de ser personas con capacidades físicas, intelectuales, emocionales. Más bien creo que es un tema del reconocimiento de esas capacidades. Por supuesto que es un tema no solamente individual, por muy, entre comillas, empoderada que estés, ¿no? También es un tema, en el tema de las mujeres indígenas, pues comunitario, en el tema de las mujeres urbanas, pues es un tema, pues sí, también, ¿no? De su propia comunidad, de sus barrios, de sus colonias, etcétera. Es decir, no basta con el tema de que te empoderes tú como persona, porque hay toda una estructura patriarcal que justamente genera un mandato y sanciones si tú te sales de ese prototipo, ¿no? Me parece que por supuesto es un paso súper importante, pero viene algo después. Por ejemplo, aquí yo vivo en Guelatao de Juárez, y en Guelatao de Juárez las autoridades, a diferencia de otras autoridades comunitarias que tienen muy buena voluntad y que, por ejemplo, ya emiten órdenes de protección, algo que hemos logrado en la región es que las órdenes de protección de la ley general se homologuen aquí a las autoridades, y hemos logrado órdenes de protección comunitarias y mixtas con fiscalía, logrando así que las mujeres no tengan que salirse de su domicilio, sino que sean los mismos agresores. Y ha sido un proceso muy difícil, porque no es como en la ciudad que pides la orden de protección y te la dan a las 5 horas. Este logro nos ha llevado aquí 2 años de estar en estires y aflojes con las autoridades comunitarias, con la fiscalía, en fin, las herramientas creo que tienen que ser justamente todas aquellas que la imaginación nos dé, porque es un tema también social, es un tema que va más allá de la individualidad de las mujeres, sino que es un tema de cambiar las estructuras. Por otro lado, me parece importante, ¿qué otra herramienta? Bueno, nosotras aquí en la región utilizamos la herramienta de la radio. Por ejemplo, desde hace igual ya casi 3 años, estamos elaborando materiales radiales justamente con información relevante respecto a la última serie, por ejemplo, es sobre el ciclo de la violencia, justamente para que las mujeres aprendan a identificar la violencia que sufren, y tenemos otras sobre órdenes de protección, ya con todo este trabajo que les he comentado, justamente donde les explicamos cómo pedirlas, qué son y cómo funcionan en el tema indígena, porque la política pública en México, y sobre todo con este gobierno donde se dice que el 90% de las denuncias son falsas, sin ningún tipo de fundamento legal, desde artículo 19 también estamos pensando en que hay espacios como estos en donde lejos de informar, se desinforma, ¿no? Entonces el discurso oficial no tiene para nada este enfoque diferencial, este enfoque de género, ¿no? Y justamente el negar la violencia pues genera este tipo de situaciones. Por desgracia, las mujeres indígenas pareciera que nos dicen, no, pues empodérate como Yalitza Aparicio o como o muchas otras mujeres que son como imágenes públicas, que son como un referente. Sin embargo, e incluso dentro de esos discursos son discursos que reproducen las relaciones de dominación. Las portadas de Vogue finalmente es un tema de folclore, de cosificación, de miren, de admiren, miren qué bonitos son los pueblos, miren qué bonito danzan, miren qué bonito, pero si toman las instalaciones de un edificio, o si hacen una manifestación, o si emiten una carta, o si dicen no al tren transísmico, por ejemplo, entonces hay un tema de descalificación. Y eso tiene que ver mucho con el tema de las mujeres, ¿no? Con el tema de cómo se diseña la política pública para las mujeres, porque atentar en contra de la tierra y el territorio y contra de los pueblos originarios donde ellas habitan, por supuesto que transgrede también el tema del impacto que esto tiene en sus vidas, ¿no? Y otro tema es también el tema de cómo también la comunidad bueno, esto desde el feminismo comunitario de Abya Yala, que también formo parte del Tejido México, justamente nosotras consideramos que la comunidad o que el tema de la violencia contra las mujeres debe ser un tema comunitario, no solamente un tema individual. Sería mi opinión.
Creo que perdimos a Maribel de nuevo. Yo creo que sí. Si quieres, Monse, puedes continuar. Ahí estás, Maribel. Te perdimos unos minutos. Seguimos, Monse, sí, voy y regreso. No te preocupes. Para nosotros desde The Hunger Project, que ahora me tocará un poco hablar desde ahí, desde THP, como les dicen las socias y los socios en los territorios, creo que es importante saber y reconocer que existe el liderazgo en cada una de las personas que habitan este planeta y hoy hablando de los territorios en donde estamos. Hoy coincido que el empoderamiento a alguien ahí muy especial que está con nosotros me compartió cómo vivía el empoderamiento. El empoderamiento lo vivía como un proceso, no como a lo mejor desde algunos otros lugares lo hemos empezado a entender, que esta capacidad de alguien darle poder a otra persona. Yo también me peleaba muchísimo con eso, yo creo que tengo toda la vida peleándome con esa palabra, pero hoy hablo mucho del liderazgo que tienen las mujeres, las niñas y las adolescentes que están en los territorios. Hoy que estamos en Oaxaca y en Chiapas, he aprendido durante este tiempo que me ha tocado estar al frente de THP en cómo ellas deciden qué es lo que quieren para sus vidas. Pero es importante que aunque ellas decidan, tiene que haber también un contexto que permita y habilite e inspire a otras a también decidir sobre sus vidas. Hoy creo que hay conversaciones bien complejas. Hoy aplaudo y celebro lo que hacen abogadas como Miriam, Elvira, Zenaida. Creo que hoy es súper necesario, pero creo que también hay necesidad de poder tener los contextos que habiliten que ellas se animen a hacerlo. Hoy creo, y lo sabemos bien, que la pandemia, en el momento en que cerró las puertas y nos mandó a todos hacia adentro, hoy hizo que pues más de 243 millones de mujeres y niñas estén siendo maltratadas por sus compañeros o por alguien de la familia al interior. Hoy creo que este trabajo es conjunto. THP tiene uno de sus pilares que son las mujeres. Las mujeres son con las que trabajamos, pero nunca hemos podido negar que es indispensable trabajar juntas y juntos. Hoy creemos que aunque tengamos círculos de mujeres, haya conversaciones, empiecen a detonar nuevos tipos de experiencias que están viviendo dentro de las comunidades y cómo lo expresan, creo que también tenemos que ser muy respetuosas desde ese lugar, desde donde lo dicen, desde la cultura y desde donde lo están expresando. Creo que es necesario también hacer esta mancuerna. Hoy decimos que no es no, pero ¿qué significa no es no? O sea, ¿quién está y quiénes estamos trabajando para que los hombres también puedan romper esa idea de masculinidad hegemónica, en donde el hombre es el fuerte, el protector y el proveedor? Entonces tiene que ser un equipo, tiene que ser un trabajo conjunto. Por eso hoy y trabajamos completamente de la mano. Hay talleres en donde entran las mujeres y están hasta atrás de cualquiera de los talleres y los hombres están hasta adelante escuchando, y las socias y los socios, pero en conforme vamos viendo y conforme va corriendo la metodología un poco de THP y el trabajo y el acompañamiento que hacemos, nos vamos dando cuenta que hasta físicamente van avanzando de líneas de sillas, ¿no? Van despertando, nosotros le llamamos ese despertar, y ese despertar hace que ellas y ellos puedan empezar a construir esos nuevos vínculos, esas nuevas relaciones, esas nuevas maneras de conducirse entre ellos, que rompa lo insano, que rompa y que se ajuste a la realidad que viven, pero que también ayuden a romper esos sistemas de creencias y que puedan replantear ideas de masculinidades en donde están y pueden trabajar en conjunto. Hoy creo que ese es un gran, gran reto. Hoy creo que hay hombres muy solidarios, hay hombres muy entregados, pero sí creemos que el trabajo tiene que ser a la par. Y por otro lado, creo también importante decir que hoy en este marco de los 16 días de activismo que estamos conmemorando por la campaña anual, creo que es necesario, y yo lo creo súper importante y lo han dicho, una cosa es que se animen a denunciar, que se animen a iniciar algún proceso judicial o que haya las facilidades para hacerlo, pero creo que
no estamos escuchando todavía. Hay sobrevivientes, hay activistas, hay responsables, hay tomadoras de decisiones que todavía falta que sean escuchadas de manera mucho más fuerte. Hoy creo que las sobrevivientes pareciera que cuentan su historia, pero de que de todas maneras no se les cree. Hoy creo que los casos de violencia sexual lo siguen y se siguen diciendo que fue por culpa de la víctima. Y hoy creo que ese es un reto bien grande. El único autor y el único responsable de una agresión es el que la hizo. Y eso creo que hoy seguimos y lo sigues escuchando de otras mujeres, y eso es lo que más duele por momentos, es porque no estaba sobria, porque cómo iba vestida, porque por todo lo que la víctima pudo haber hecho para que le pasara eso. Hoy creo que es un reto bien importante visibilizarlo. Y por último, quisiera como resaltar que tenemos la gran oportunidad, y lo insisto, y en THP hoy hemos hecho un esfuerzo desde todo este último año en focalizar nuestros esfuerzos y el talento de todo el staff en pensar exactamente en esta agenda que le llamamos Ellas Deciden. Ellas Deciden es cómo acercamos información valiosa que pueda hacer este despertar del que hablamos, de que se descubre ese liderazgo que tienen las niñas y los niños, para poder inspirar a esta generación y también a las otras. Yo creo que para nosotros, Ellas Deciden, por sus cuerpos, por sus territorios y por sus comunidades, es fundamental para llevar lo intelectualizado que tenemos a lo mejor ya en estas conversaciones a las escuelas, a las calles, a las plazas, y cuando podamos estar juntas de nuevo todas en un espacio físico, creo que tenemos que hacerlo de manera mucho más fuerte y más contundente. Pensar por las de ahora, pero pensar también en la generación que viene. Gracias. Muchas gracias, Monse. Pues la verdad es que es una sección súper importante. Las 4 participaciones, creo que cada una de ustedes hicieron una súper distinción, y caídas de 20, ¿no? Que escuchar una declaración que salir de una violencia contra las mujeres es un proceso, híjole, llega a pensar hasta el fondo de nuestros corazones. Y que la independencia económica, muchas mujeres llegamos a tomar decisiones, a regresar con el esposo, con el hermano, con el papá, y eso es un proceso también. Entonces aquí nos llama a qué acciones necesitamos hacer como organizaciones con quienes trabajamos con mujeres. Y acaban de decir que el empoderamiento de las mujeres es un proceso conjunto con los hombres, a la mano con los hombres, porque solo así podemos, porque no es con una varita mágica donde decimos estás empoderada, es un proceso, es una decisión personal día a día, donde te va a avanzar, te permite avanzar y regresar, y es un proceso de fortalecimiento de diferentes capacidades y llegar a tener independencia económica, llegar a tomar decisiones que te ayuden a no vivir o a no seguir viviendo violencia en diferentes tipos de violencia. Y la otra, una distinción que Monse lo retocó, que tiene que ver con matrimonios infantiles, ¿no? Que tiene mayor posibilidad de sufrir violencia. Pues, ¿qué está faltando entonces? Creo que aquí la pregunta que me deja a mí, y espero que también a los que nos estén escuchando, pues, ¿qué nos hace falta, no? Para que en ¿por qué está pasando? ¿Por qué hay matrimonios infantiles? ¿Será porque hay nuevos aprendizajes? ¿Será por el contexto rural o urbano? ¿O será por migrar? ¿O será por no querer vivir lo normalizado, no? Entonces son muchas preguntas que me dejan a mí. Y la otra distinción que hicieron es que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Y con los refugios, con las redes de apoyo, ¿no? Creo que aquí me gustaría compartirles una pregunta que no es que se va a responder, pero es una pregunta mía, ¿no? Como organizaciones, quienes estamos trabajando de mujer a mujer,
pues qué acciones estamos tomando ahora para que esas redes sigan funcionando y funcionen mucho mejor. Y qué está faltando para que estas mujeres quienes tomen la decisión de salir y no encuentran, si no encuentran el apoyo, qué nos está faltando para que haya, ¿no? Si es el lenguaje, si es la alimentación, si es la economía, si es la vestimenta, qué es, ¿no? Entonces, estoy un poco en shock, ¿no? Porque es un espejo que se está presentando como mujer, como indígena, como hablante de tzotzil, ¿no? Como alguien que migró desde la ciudad y con nuevos aprendizajes. Entonces, ¿cómo contagiamos a siguientes mujeres, a muchas mujeres, y que este proceso sea corta, ¿no? Y que sea menos dolorosa? Y seguimos trabajando con el empoderamiento, seguimos trabajando en la independencia económica y reducir los matrimonios infantiles. Y bueno, pues no sé si Maribel está por acá, porque estamos terminando la segunda sesión. Y María, ¿estás por acá? Todavía no regresa, creo. Muy bien, entonces, pues la siguiente parte tiene que ver con nuestra metodología como organización, como THP, donde le llamamos despertares, ¿no? ¿Por qué creemos que la violencia tiene que ver con la resignación? ¿Por qué tiene que ver con los despertares? ¿Y por qué tiene que ver con ay, perdón, se me fue la palabra, con romper estas barreras que lo mencionaban hace ratito, los retos? Bueno, creo que se mencionó la palabra reto, pero ese romper resignación y romper las barreras, pues ¿cómo creemos que está relacionado con la visión? Hay dos preguntas que es para Montserrat. ¿Por qué creemos que para romper esas barreras, esa violencia, es necesario el despertar de la mujer, ¿no? El despertar de las personas. Y la otra pregunta es, ¿por qué es un proceso que va de la mano junto con la visión, ¿no? Y por qué es un proceso decir qué quiero, para qué quiero, cómo quiero vivir como mujer y cómo quiero ser yo, ¿no? ¿Por qué en THP decimos que es un proceso? Entonces, esto va para ti, Monse. Okay, muchas gracias, Mago. A nosotros desde la mirada de THP creemos y estamos convencidas del liderazgo que les compartía hace unos momentos. Hoy creemos que las personas por sí mismas, por ser personas, tienen derecho a una vida digna y sobre todo tienen derecho a ejercer sus libertades. Y desde esa mirada que THP ha construido durante estos 40 y pico años y que tiene evidencia de cómo ha funcionado, nosotros hablamos de que debemos trabajar sobre las causas estructurales que ponen a la gente en condición de pobreza y hambre. Hoy creemos y estamos convencidas que la metodología y el modelo con el que acompañamos procesos comunitarios se llama desarrollo liderado por las comunidades con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Esto, al final del día, lo que busca es hacer visible todas las causas que no alcanzamos a ver. La mayor parte de las actividades, proyectos y acciones que se hacen para transformar la realidad de las personas, por momentos, y si son los mandatos de las organizaciones, no tendríamos por qué cuestionarlos, pero creo que sí nos invita a reflexionar desde dónde se están viendo. Quizás, y nosotros hablamos desde un iceberg, de una teoría del iceberg. El iceberg para nosotros es el mejor ejemplo para entender el paradigma actual del desarrollo, cómo el desarrollo se visualiza de arriba hacia abajo. Y esto lo uno a lo que venía
compartiendo sobre las maneras en las que estamos actuando o reaccionando a las problemáticas sociales o estos acompañamientos que estamos promoviendo. Hoy estoy convencida de que trabajamos por momentos en las causas únicamente visibles, en esta punta del iceberg, en estas cosas que alcanzamos a ver todas y todos, por momentos, y bien lo decía, creo que Miriam, un Estado que no reconoce, que no visibiliza y no tiene pruebas contundentes de las afirmaciones que hace y sobre todo las reflexiones que también ayer decía el mandatario del país, que no tenían sustento alguno, en donde que la familia eran las causas de la violencia y que se podía comparar un feminicidio con un homicidio. Ahí creemos que se sigue viendo únicamente lo visible, los síntomas. Nosotros hablamos síntomas que son el hambre, el poco ingreso, la vivienda, la violencia, esta parte de los rezagos educativos, lo que alcanzamos a ver por encima. La parte del centro, nosotros la llamamos como estas partes ocultas, pero que son esas estructuras sociales, patriarcado, desigualdades, corrupción, capitalismo, discriminación, que pocas veces estamos enfocados a platicar, a visibilizar o sobre todo a accionar desde ese momento. Pero nosotros, al bien y explicar algunos de nuestros proyectos, a lo mejor algunas cosas están enfocadas en ese nivel, ¿no? En ese nivel de causas estructurales. Sin embargo, lo que nosotros hemos descubierto y hemos visto que hacer sostenible cualquier tipo de acompañamiento es a las causas raíz, esas estructuras mentales o esos rompimientos que debe de tener el humano para poder avanzar y salir de la situación en la que está. Nosotros hablamos de una resignación, de una naturalización, por eso hablábamos, y cada que lo decían, somos normales o anormales, nosotros hablamos de esta naturalización de ciertos patrones y comportamientos, y creemos fielmente que cuando logramos que una persona, y en este caso las mujeres, descubren cuáles son esas estructuras mentales que las están anclando, que las están deteniendo a tomar decisiones, es un momento decisorio en sus vidas. Hoy lo comprobamos, hoy tenemos ejemplos como con trabajos que hacen Mago y Maribel. En el caso de Chiapas, todo lo que han vivido las socias comunitarias y socias de las cooperativas con las que hoy acompañamos sus procesos de generación de ingresos, hoy creo que ellas pasaron justo desde eso. O sea, ¿cuáles eran las estructuras mentales que no les permitían poder avanzar hacia pensarse como mujeres empresarias o mujeres que podían ser las cabezas y tener una autonomía económica dentro de sus familias y luego inspirar a sus hijas? Hoy vemos cómo sus hijas abrieron más tiendas de hilos. En el caso de Oaxaca, las mujeres, y bien lo han repetido varias veces, creo que Zenaida y se nos fue, Elvira, lo han repetido, el no tener derecho a la tierra les ha impedido tomar ciertas decisiones. El no participar en las asambleas, el no participar con los ejidatarios. Hoy el entender ese rompimiento y salir de esa resignación se escucha muy fácil, pero es un despertar que por momentos puede ser bien doloroso. Y hemos hablado también al interior de THP que estos despertares son constantes. Estos rompimientos son constantes y que no debieran decir, no, es que ya desperté una vez, ya estoy empoderada. Esa palabra la volvemos a traer a la mesa. No se logra de esa manera. El simple hecho de darte cuenta cuál es tu estructura mental y cuál es la resignación y qué es lo que estás naturalizando, te lleva en un proceso. Y ese rompimiento creo que es el que debemos en el que debemos invertir hoy y en el que debemos estar trabajando muchísimo. Por eso THP lo primero que hace es trabajar un largo periodo sobre esas estructuras mentales, sobre las causas raíz. Y a partir de ahí, las mismas personas, las mismas mujeres deciden cómo van a resolver su situación. Y es una obligación de quien hizo ese rompimiento acompañar y habilitar lo que está alrededor para que puedan seguir con ese rompimiento y que puedan seguir cayendo estos 20, como dice Mago. Hoy creo que es importante
estar abrazadas, acuerparnos, estar juntas para resistir, refundar y reconstruir esta nueva realidad que México le urge, en donde todas y todos quepamos. Muchas gracias. Sin duda son aportaciones súper cuestionadoras, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto, es que no, se traba un poco mi computadora. Sin duda han sido participaciones que nos lleva a seguir cuestionando nuestros retos como mujeres y que muchos aprendizajes, ¿no? que hemos tenido el día de hoy y las participaciones de cada uno y los retos de cada uno nos lleva a seguir cuestionándonos de qué acciones vamos a seguir tomando en los diferentes espacios donde estamos y en nuestros diferentes contextos. Ya mencionaron que si estás en medio rural o estás en medio urbano, la violencia es la misma, ¿no? Y que no son los mismos procesos, los mismos retos, las mismas barreras, las mismas resignaciones. Y agradecida estoy por escuchar a grandes voces, a grandes rostros, que como Maribel lo comentó al inicio, es que la intención del día de hoy es darle rostro a grandes mujeres quienes están luchando todos los días para que la violencia contra las mujeres sigan reduciendo, ¿no? Esa es nuestra apuesta, si es a través del empoderamiento económico, si es a través del empoderamiento de las mujeres, si es a través de las visiones comunitarias donde participan mujeres y hombres, si es a través de hacer incidencia con las leyes políticas, si es a través de donde sea o en qué espacio estemos, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo, retemblemos nuestros alrededores, nuestro espacio para que nos escuchen, para que nos hagan valer nuestra palabra, ¿no? La palabra de una mujer indígena o una mujer no indígena, ¿no? Y pues estamos por terminar. Hoy creo que podemos declarar diciendo que somos mujeres que tenemos la capacidad y el poder de decir y elegir cómo quiero ser como mujer, ¿no? Es una decisión personal. Nadie más nos los va a decir cómo queremos. Entonces, con esto, pues les hago la pregunta para que también cada una de ustedes puedan compartir su conclusión del día de hoy. Pues la pregunta es, ¿qué te ha motivado a ti como mujer desde tu contexto, desde tus diferentes espacios donde estás, por elegir retemblar tu alrededor y realzar o alzar tu voz como mujer? No sé si me di a entender. Pues aquí no hay un orden, la verdad es que es un espacio abierto donde cada mujer superpoderosas puedan responder. Sí, adelante. Bueno, puedo empezar tal vez por cambiar un poquito el orden. Me parece que motiva, yo diría primero, contar las historias desde la dignidad, o sea, hacer nuevas narrativas, no que otras cuenten quiénes somos, cómo somos y en qué época nos quedamos, ¿no? Creo que a mí lo primero que me hizo ver cuando empecé a leer los libros eran cómo son los indígenas, ¿no? O sea, eso lo supe afuera, aquí no lo sabía, pero cuando salí me dijeron que pues los que hablamos una lengua diferente somos indígenas, los que nos vestimos así, los que nos curamos con plantas o vamos a los sitios sagrados a perder por nuestra salud, en fin. Entonces creo que te cuentan una manera de lo que se cree desde afuera que es ser indígena y contrastaba un tanto con lo que yo veía y vivía cotidianamente. Entonces creo que primero eso fue lo que me motivó, o sea, cómo contar otras historias, cómo
usar esas plataformas que existen, como ahora que estamos usando, pero como muchos otros, a través de la escritura, la palabra, los medios audiovisuales. Hay afortunadamente ya mujeres cineastas que están contando también desde otras narrativas cómo es la dinámica de ser pueblo, ¿no? Yo recuerdo que yo hice un documental una vez y recuerdo que entrevisté a mis paisanos y personas que aquí estábamos trabajando en la radio. Entonces todos nos vestíamos como queríamos, o sea, no todos teníamos que traer forzosamente cotidianamente los trajes tradicionales. Entonces cuando lo fui a editar a la ciudad me decían, es que no te van a creer, o sea, ahí no aparece ningún indígena. Y yo, todos son indígenas. No, porque uno trae el gorro peruano, otro trae la chamarra de Ciudad Neza, no sé qué, no son. Entonces también entendí que así nos quieren ver siempre, ¿no? O sea, vestidos con nuestros trajes, si no, ya no somos. El otro es o hablas toda tu lengua indígena o ya no eres. Vives en tu comunidad o si no, ya no eres, ¿no? Entonces, como que lo que los otros creen que debería de ser y no como entender cómo ha cambiado esto. Yo también veo a grandes personas que se adjudican ser los súper investigadores y teóricos de los pueblos indígenas, pero se quedaron en los 80s, pues no quieren mirar el rol de la mujer siempre en roles de cuidado, en abnegadas, en que no son las que pelean sus derechos, no son las que están demandando la atención en derechos sexuales y reproductivos, no son las que están deseando estar en la participación política, sea electoral o en cualquier otro espacio. Entonces creo que por eso me motivé yo también, ¿no? Como para decir, no, contemos estas otras realidades que no se están contando, contemos lo que nosotras sí sabemos y lo que por experiencia hemos aprendido. Nadie más nos tendría que venir a contar. Y creo que también, pues como respuesta un tanto al movimiento de mujeres indígenas, por ejemplo, que es donde más yo me sitúo, hicimos hace 5 años como un corte desde que fue justo el levantamiento zapatista, la ley revolucionaria de las mujeres de Chiapas, cuando se realizó. ¿Qué soñaban ellas? ¿Qué soñaban nuestras abuelas, nuestras madres? Y decían, quisiéramos que nuestras hijas llegaran a las universidades, llegaran a ser profesionistas para que ellas cuenten nuestras historias, ¿no? Entonces creo que también me ha motivado eso, como a través de diferentes estrategias, que sea un poema, un ensayo, un artículo, pero que las mujeres cuenten su historia o cuenten la historia de sus madres, de sus abuelas, de su comunidad, pero contadas desde ellas mismas, con la lógica en la que nosotros construimos historias, porque creo que también nos quieren cuadrar mucho como en un tema en la no publica. Entonces creo que pues la importancia de buscar esos otros espacios. Nosotras, por ejemplo, desde el ejercicio de convocar a mujeres que cuenten qué es lo que piensan sobre eso, les suena, no les suena, y cómo esto ha sido o cómo lo han vivido desde su comunidad. Y siento que esa es una de las contribuciones que es valioso hacer, ¿no? Porque estamos dejando memoria e historia. Y también, si repasamos la historia de nuestro país, la historia de la revolución, de la independencia, de los diferentes movimientos sociales, se cuenta pues mucho desde los hombres, de los líderes. Si uno recuerda ahí como a los que nombran cuando se grita Viva México, ¿no? En esta conmemoración, pocas mujeres, y ya pensemos en mujeres indígenas o afromexicanas, pues no se nombran, ¿no? Entonces creo que esa es la contribución, contar la historia de mis ancestras en dignidad y contar la mía propia en primera persona y darle eco en las plataformas posibles a su vez, abriendo otras plataformas y otras oportunidades para mujeres que viven condiciones similares a las nuestras, y en ese sentido, pues, contribuir a reducir un poquito más las brechas de desigualdad que nos afectan mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Zenaida. ¿Alguien más? Me parece que Mago tiene activado su micrófono. Yo quisiera participar. Sí, adelante, adelante. Gracias. Sí, a ver, desde artículo 19 consideramos importante también el tema del derecho a la información para las mujeres y para las comunidades. En materia de acompañamiento a las comunidades indígenas nos interesa mucho y hemos estado muy cerca de los procesos de las radios comunitarias, de documentar
los procesos o los obstáculos a los cuales impiden justamente que las comunidades tengan acceso a este medio de comunicación que es muy importante y que, como ustedes saben, en nuestras comunidades el tema de la brecha digital es un factor que generalmente es un obstáculo también para el tema de la autonomía, para el tema de posibilitar distintos tipos de desarrollo personal, ¿no? Académico, etcétera, ¿no? El no contar con una buena conexión te imposibilita, y sobre todo ahora con la pandemia que todo es internet, pues es un obstáculo, ¿no? Sin embargo, la radio sí puede ser una medida afirmativa que puede posibilitar justamente que las mujeres podamos acceder a información relevante que justamente nos ayude a tomar decisiones dentro de nuestros ámbitos comunitarios. Y también no solamente el tema de recibir esa información, sino de también la posibilidad de darla y de los riesgos que implica el dar esa información. El dar información relevante para las comunidades implica no solamente el informar, repito, ¿no? Este tema de la cosificación, del folclore, de la tradición por la tradición, ¿no? Sino un tema de derechos específicos o necesidades específicas que finalmente van a llevar a confrontaciones con distintos actores, sean fácticos del Estado, y que se va a convertir en un tema de riesgo, porque se va a convertir en un tema de defensa de derechos humanos. Entonces, me parece importante también no perder de vista justamente que es muy importante que el tema de poder dar esta información en medios alternativos, como es la radio comunitaria, implica una necesidad también de proteger a las comunicadoras, que justamente al tomar la voz y ser mujeres indígenas, incrementan los niveles de riesgo a los cuales se enfrentan al confrontar no solamente a estos grupos de interés, sino también transgredir las normas y reglas sociales, ¿no? que impiden que las mujeres tomemos la voz y que seamos justamente demandantes y que podamos justamente acompañar a las comunidades, a nuestras comunidades en nuestros propios procesos. Creo que es muy importante tomar en cuenta ello y defender el derecho a la información como un derecho que justamente nos va a ayudar a defender otros derechos. Muchas gracias. Elvira o Monse, solo compartir que nos pasamos ya 2 minutos, entonces pedirles que recortemos un poquito. Muchas gracias. Bueno, recuerdo que la pregunta era justo de qué nos motivó, qué nos inspiró a accionar ante esto, ¿verdad? ¿O podrías repetirla, por favor, Mago? Sí, justo eso. Como mujer, como Elvira, pues, ¿qué te ha motivado ser mujer diferente, dueña de tu decisión, dueña de tus acciones? Pues en una conclusión, para ir cerrando esta conversación. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que la verdad, muchas cosas. Una pues, tiene que ver con ver las violencias a mi alrededor, ¿no? O sea, darme cuenta de las situaciones de injusticia, de desigualdad que hay y del trato diferenciado que recibimos las mujeres, creo que me hizo querer hacer algo, ¿no? También, pues justo toda mi formación en el activismo ha sido con mujeres indígenas muy desde el inicio, primero con mujeres mixtecas, luego zapotecas, luego con mis propias paisanas de la región Mije, y con mujeres indígenas también de otros lugares, ¿no? Yo creo que justo estar en esos espacios con ellas, escucharlas, compartir y compartir esa indignación también ante lo que nos está afectando, ante lo que no nos parece, y luego compartir también como pues las diferentes luchas, movimientos que cada una está realizando en sus territorios o en los espacios donde estamos, que además ya lo decía Zenaida, ¿no? Estamos en diferentes lugares, estamos en las comunidades, pero también estamos en las ciudades y estamos en las universidades y hay quienes están también en la política, en los mecanismos de derechos humanos, estamos en muchos lados, ¿no? Entonces yo creo que justo para mí eso ha sido inspiración, o sea, por un lado, la indignación ante las violencias, ante las injusticias, ante la discriminación, ante el racismo, y por otro lado la inspiración de las mujeres tan fuertes que
pues que compartimos una misma identidad y que estamos en los diferentes espacios, ¿no? Entonces creo que eso a mí me ha motivado mucho. También pues justo luego con las compañeras jóvenes indígenas que hemos migrado a diferentes espacios, también eso me ha dado mucha fortaleza, ¿no? Igual yo en su momento migré a Oaxaca, luego migré y viví un tiempo en la Ciudad de México, ahora estoy de regreso en Oaxaca, pero justo en ese espacio también, también como buscamos las que estábamos ahí hacer comunidad y acompañarnos entre nosotras, ¿no? Justo, y también al conversar nos dábamos cuenta de muchas cuestiones muy fuertes que hay que ir que hay que nombrar, que hay que visibilizar, que se viven también muchas violencias incluso en las propias universidades, en las propias instituciones que tendrían que estar atendiendo y garantizando pues derechos, ¿no? Entonces, creo que sí, ya para mí esa ha sido como la motivación para querer hacer cosas y también, por supuesto, la aspiración a que las niñas, las jóvenes, las demás pues generaciones que vienen y nosotros mismas pues podamos vivir en un entorno libre de violencia, en un entorno en el que disfrutemos plenamente nuestros derechos y que además tengamos libertad de elegir, ¿no? Ya lo decíamos también el tema del matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas es un tema que requiere todavía mucho que trabajar, mucho que hablar y yo estoy muy convencida, por ejemplo, que necesitamos pues desde nosotras mismas, desde las familias, las comunidades, los propios pueblos, pensar cómo responder ante eso, ¿no? Y ya solo pues cierro como haciéndoles una invitación también a una conversación que tendremos el día sábado, 28 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el que van a estar justo mujeres indígenas de Guatemala y México conversando sobre este tema, ¿no? Cómo lo están viendo, qué habría que hacer al respecto, cuál es la situación y pues justo también para nosotros es muy importante pues que podamos hablar desde nuestras propias voces y no desde lo que alguien más se imagina desde fuera que está pasando, ¿no? Sino que las propias mujeres indígenas podamos hablar del tema y podamos ir pensando cómo accionamos al respecto y cómo hacemos alianzas con los otros movimientos, ¿no? Que justo también, pues sí, reconozco mucho que el movimiento feminista también ha hecho un aporte importante para el avance de los derechos de las mujeres, nosotras lo reconocemos, las vemos como pues, nuestras aliadas y hay mujeres indígenas que se nombran feministas, otras que no, pero pues, sabemos que pues este movimiento nos necesita a todas y nos necesitamos unidas y fuertes y también, por supuesto, el movimiento de pueblos indígenas que también pues ha hecho que tengamos estos avances importantes. Gracias. Muchas gracias, Elvira. Seguimos y cerramos contigo, Monse, y finalmente pasamos a si hay alguna pregunta. Pues a mí la motivación yo creo que desde muy joven fue este sentido de justicia social, este sentido de cómo hacer que con lo que a mí me había tocado tener de privilegio, qué hacer con él. O sea, siempre me ha llamado ese sentimiento de hacer algo diferente por mi país porque no me gusta cómo está. O sea, todo el tiempo, por eso yo creo que estudié leyes. Y creo que hoy, y más que nunca, me hace sentido algo que en algún momento, yo creo que hace como unos 20 años escuché, que era, vamos a acuerparnos. Y yo decía, ¿qué era eso de acuerparnos? Yo creo que hoy esta voz global y este llamado global que han hecho millones de mujeres que ya están hasta el tope y que hemos salido a marchar y que hemos dicho y que hemos hecho en favor de más mujeres, hoy me hace más sentido que es acuerpar. Ponerme en el cuerpo, en tu cuerpo, ponerme y darnos fuerzas entre todas. Hoy eso a mí me motiva, hoy es mi gasolina, hoy escuchar y callar cuando estoy en las conversaciones con las socias y con los socios, creo que hace que entienda y lo reitero como dice Elvira, las soluciones están ahí, las soluciones no vienen de fuera, las soluciones están visualizadas y envisionadas ahí. Solo es cosa de escucharlas. Y hoy para mí ese es un compromiso que tenemos yo como Montserrat, pero también de Hunger Project, callarnos más y escuchar más. Por eso hoy este diálogo ha sido para mí una gran oportunidad de aprender desde dónde lo están viviendo las compañeras y sobre todo seguir visibilizando eso que damos por hecho. O sea, los consentimientos, el no es no. Y si eso ayuda a que caigan 20 para cualquier persona, creo que es un regalo que pudimos dar el día de hoy. Y nos faltan todavía casi 15 días para que se acaben los 16 días. Entonces, para mí es un orgullo y sí creo que es momento de una revolución de las otredades. Hoy creo en la otredad como parte de mi funcionar en la vida.
estoy con el otro, existo. Si no estoy con el otro, no existo. Muchísimas gracias, Mago, Mari, a todo el equipo, gracias. Muchas gracias a todas. Pues son conclusiones que nos lleva a seguir pensando nuestros retos, ¿no? Que estamos enfrentando día a día. Y no hay ninguna pregunta en los diferentes redes y medios donde la estamos transmitiendo. Y ojalá que a lo largo pues puedan ver el compromiso que tengo yo con otras señoras por cuestiones de internet, seguir compartiendo y que puedan escuchar, y si llegan algunas preguntas se las mandaremos directamente. Pues muchas gracias, las conclusiones son las mismas, la transformación de mentalidades sociales y estructurales está en uno mismo y en nuestras comunidades. Muchas gracias, que tengan bonito día. Saludos y seguiremos luchando este reto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas.